Mi grupo está conformado por Daniel Barreto, Giancarlo Sil y mi persona Martín Mercado. En el día de hoy hablaremos del artículo Grandes cambios regulatorios en los genes que afectan la anatomía facial y la voz, separando los humanos modernos de los arcaicos. Se abrió la posibilidad en este artículo por medio de una aparición importante, un advenimiento de genomas antiguos en los humanos arcaicos como los neandertales y denisovanos, de encontrar bases genéticas de algunos rasgos humanos modernos, llevando a cabo comparaciones en secuencias neutrales y no neutrales, a pesar de que los cambios no codificantes son neutrales en su mayoría. Otros pueden llegar a afectar la función del gen en las regiones reguladoras, como promotores o potenciadores, pues dichos cambios regulatorios pueden tener un impacto considerable en la evolución humana, ya que se cree que las alteraciones en la regulación genética subyacen a gran parte de la variación fenotípica entre grupos estrechamente relacionados. Es importante tener en cuenta ciertos términos como el genoma y la metilación. El genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que se puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. La metilación. En la metilación de las proteínas o los ácidos nucleicos puede afectar la forma en la que estos actúan en el cuerpo. En la identificación del DMR, la comparación de los mapas de metilación del ADN se dio por medio de diferentes tecnologías que introdujeron a la detección del DMR, dominios de metilación diferencial, ya que podrían surgir falsos positivos de la comparación de mapas producidos utilizando diversas tecnologías, en donde se buscaba minimizar el problema configurando el metiloma reconstruido con el que se compara el neandertal y el denisovano, desarrollando un método de detección de DMR para metilomas antiguos, que explica el ruido introducido en la reconstrucción, así como las diferencias que se ven en la cobertura y en las tasas de desaminación, que se verá mejor en la figura 1. En esta figura, sencillamente se logra ver el diagrama de detección del DNR, en donde se hace una comparación de la desaminación de un homínido con la metilación de otro homínido. En el centro del proceso hay 6 comparaciones bidireccionales en parejas entre los individuos de alta neandertal, Denisovan, Yud y Shem. En cada comparación de 2 vías se compara una señal de desaminación C y T de una homínida con el mapa de metilización reconstruido de la otra homínida. Esto dio como resultado 3 listas de DMR por pares, que luego se intersecaron para identificar DMR específicas de homínida, definidas como DMR que aparecen en 2 de las listas. Las tasas del descubrimiento falso se controlaron ejecutando 100 simulaciones para cada homínida, cada una simulando los procesos de desaminación, reconstrucción de metilación y detección de DMR. Solo se mantuvieron los DMR que pasaron los umbrales FDR. Para descartar DMR no evolutivos utilizaron 62 mapas de metilación esquelética y conservaron solo los cuyos niveles de metilación diferían en un linaje independiente de la edad, tipo de hueso, enfermedad o sexo. Finalmente se usaron 5 mapas de metilación de chimpancés para asignar el linaje en el que probablemente surgió cada DMR. Los humanos se distinguen de otros simios por su capacidad única de comunicarse a través del habla. Esta capacidad no solo se atribuye a los cambios neuronales, sino que también a la alteración estructural del tracto vocal. Los roles relativos de la anatomía y de la cognición en nuestras habilidades del habla todavía se debaten, pero sin embargo es ampliamente aceptado que incluso con un cerebro humano, otros simios no podrían alcanzar el nivel humano de articulación. Bueno, los simios están restringidos no solo en su capacidad lingüística, sino también en su capacidad de producir un rango fonético con el que los humanos sí contamos. En efecto, los chimpancés se comunican a través del lenguaje de señas y de símbolos mucho mejor que nosotros los seres humanos lo hacemos vocalmente, incluso después de haber sido criados en un entorno humano. Bueno, una larga pregunta es si los neandertales y los humanos modernos comparten una anatomía vocalmente similar. Se han realizado diversos intentos para responder a esta pregunta basada en las diferencias morfológicas entre los 2 grupos humanos, ya que la laringe se compone principalmente de unos tejidos blandos, que no sobreviven mucho después de la muerte. El único remanente de la región laríngea neandertal es el hueso hioides,
Basado en este hueso, es difícil caracterizar la anatomía bucal completa del neandertalés, o neandertal, perdón. Y las opiniones siguen divididas en cuanto a si era similar a los humanos modernos. Bueno, los resultados que informamos, que se basan en reconstrucciones de antiguos patrones de metilación del ADN, proporcionan un medio novedoso para analizar los mecanismos que subyacen a la evolución del rostro humano y el tracto vocal. Hemos demostrado aquí que los genes que afectan la anatomía vocal y facial pasaron por cambios extensos de metilación en la evolución creciente del MH, luego de la separación de los neandertales y denisovanos. Estas alteraciones se manifiestan tanto en el número de genes divergentes como en la extensión de los cambios dentro de cada gen. Los DMR que reportamos capturan cambios sustanciales de metilación, abarcan miles o decenas de miles de bases y cubren regiones reguladoras como promotores y potenciadores. Algunos de los pacientes exhiben cambios posicionales de la laringe, cambios en su ancho y alteraciones estructurales del cartílago aritenoideo, que controla su movimiento. De hecho, se cree que los cambios anatómicos, laringeos y faciales subyacen a las capacidades limitadas del habla, observado en algunos pacientes. Es importante destacar que la retracción facial también se produjo antes de la división de los humanos arcaicos y modernos. En 1427, las caras de los homínidos son sustancialmente más cortas que las de los chimpancés y los bonobos. Por lo tanto, los DMG que informamos podrían estar asociados con la retracción facial reciente en MHS, pero no son como los cambios morfológicos que proceden a la división. También existe la posibilidad, que está respaldada por observaciones previas de muchas regiones reguladoras que están activas durante el desarrollo temprano para mantener sus marcas de metilación activas en tejidos adultos, a pesar de convertirse en inactivos, aunque niveles de expresión del SOX9, de la CAN y del COL2A1, disminuye gradualmente con el progreso hacia la maduración esquelética, que se demostró que estos genes todavía se expresan en el desarrollo esquelético posteriormente en etapas en la laringe, vértebras, extremidades y las mandíbulas, incluso en sus osteoblastos. Curiosamente también estos son los órganos que son más afectados por mutaciones en estos genes, lo que implica que en estas etapas tardías de la actividad estos genes juegan un papel importante en el patrón morfológico. Para investigar más a fondo las posibles consecuencias fenotípicas de los DMG que informamos, investigamos la base de datos HPO. Para cada fenotipo que afecta al esqueleto, determinamos si coincide con una diferencia morfológica conocida entre neandertales y SM. Por ejemplo, 456 FGFR3 se demostró que afecta el tamaño de los huesos ilíacos, y en el 457 neandertal estos huesos son considerablemente hiperplásticos en comparación con los HM. La metilación del ADN en algunos los difiere entre los tipos de células y los sexos, cambia con la edad y puede verse afectado por factores como el medio ambiente y la dieta. En este trabajo tomamos medidas para excluir tales DMR y centrarse en el DMR que probablemente representan evolutivas diferencias entre los grupos humanos. Esto se hizo combinando información de diversos mapas de metilación en los DMR derivados de MH. Por ejemplo, usamos solo DMR en los que los chimpancés y los humanos arcaicos forman un grupo que es distinto del grupo del MH. Los resultados que presentamos aquí abren una ventana para estudiar la evolución de la cara MH y el tracto vocal desde una perspectiva genética. Nuestros datos sugieren mecanismos genéticos compartidos que dieron forma a estos y a estas regiones anatómicas y apuntan a eventos evolutivos que separan los AMHS del neandertal y derivan los mecanismos que conducen a cambios regulatorios tan extensos, así como hasta qué punto estos cambios evolutivos afectaron las capacidades del habla y aún no se han determinado.
A continuación, les voy a hablar lo que son los genes que afectan la cara y la voz y cómo se derivan en MH. Primero, les voy a dar lo que son las definiciones de DMR, DMG y MH para poder comprender más acerca al fondo este artículo. DMR son las regiones metaliadas diferencialmente. DMG son genes diferencialmente metalianos, mientras que MH es el hombre moderno. Los genes diferencialmente metalianos se asocian con el esqueleto, que con sus músculos esqueléticos, el tejido vascular y el sistema nervioso. Para que fuera posible encontrar las consecuencias funcionales de estos, vamos a utilizar un gen organizador que vincula los genes humanos a los órganos que le afectan fenotípicamente. Con esto encontramos en 8 DMG, 2 de los cuales son esqueléticos y se dividen en 3 regiones. Estas regiones son la caja de voz, la cara y la pelvis. El enriquecimiento más fuerte se encontró en la laringe, seguida de la zona facial y la pelvis. La faringe y la laringe son los órganos más enriquecidos dentro de DMG, derivados de MH. Se plantea que los genes que se asocian con el esqueleto se enriquecen al compararlo con el ADN que se origina en los huesos, y que en la laringe, la cara y la pelvis se presentan las consecuencias de esto. Para esto se va a comparar los genes que afectan estas áreas con los genes esqueléticos en las DMG derivadas de MH, y se encontró que estos DMG son significativamente más altos de lo esperado para las regiones de la faringe y la laringe. Por lo tanto, nos concentramos en los genes que afectan estas dos áreas. En general, podemos decir que los DMG derivados de MH se encuentran fuera de la variabilidad humana, dependiente del tipo del hueso, de la edad y entre otras, y que la metilación de los chimpancés en estos DMG están más cerca de los humanos arcaicos que a MH. 32 DMG afectan la voz y la laringe. Se presentan mutaciones en estos genes que afectan de manera ligera, como los cambios en la voz y las grandes pérdidas que se encuentran en la capacidad del habla, y estos patrones de metilación a menudo se establecen durante las primeras etapas del desarrollo. A continuación les hablaré sobre lo que son los diferentes amplios cambios de metilación en los genes que afectan la cara y la voz. Como ya sabemos, los resultados arrojaron que los cambios de metilación en los genes que afectan la cara y la voz han cambiado desde la aparición del hombre arcaico, pero queremos saber los cambios en la información de cada gen, que se descubrió que los cambios dentro de los DMG que se afectan la voz es mucho más profunda que de la doble comparación con otros DMG. Al clasificar los DMG con la fracción CpG, que está compuesta por lo que es el equipo de fosfato, la citosina y la guanina, encontramos que los 5 principales DMG, 3 de ellos son esqueléticos. Se encontró hipermetilación en MH en la región SOXA premotor. SOXA se reguló hacia abajo en los tejidos esqueléticos. A continuación les explicaré la figura 3 de este gran artículo. La extensión de la metilación diferencial es más alta entre los genes que afectan la voz. Dentro de cada linaje, la fracción de CpGs metiladas diferencialmente se calculó como el número de CpGs derivadas por 100 kb centradas alrededor de la mitad de cada DMR. Los genes se clasificaron según la fracción de posiciones derivadas de CpGs dentro de ellos. Los genes que afectan la voz están marcados con líneas rojas. Las DMR derivadas de AMH en genes que afectan la voz tienden a clasificarse significativamente más altas, aunque estos genes comprenden menos del 2% del genoma. 3 de los 5 principales DMR derivados de AMH y los 5 principales DMR derivados de AMH relacionados con el esqueleto están en genes que afectan la voz. En los DMR arcaicos y en los DMR simulados, los genes que afectan la voz no muestran una clasificación más alta en comparación con el resto de los DMG. La fracción de CpG metilada diferencialmente a lo largo de los 5 cromosomas que contienen ACAN, SOX9, COL212, CYLT1 y NFIX, en cada uno de estos cromosomas, los cambios más extensos se encuentran dentro de estos genes, los 5 genes que controlan la proyección facial y el desarrollo de la laringe.